Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir al proyecto Con Idea. Jorge Silva, analista de nbnoticias.mx, economista del CIDE. Jorge, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Qué gusto saludarte, muy buena tarde. Igualmente, Jorge, pues nos habla sobre los 5 años de la Guardia Nacional, el contexto, los éxitos, fracasos. Nadie opina, nadie critica sobre la militarización de los políticos, Jorge. Así es, Jorge Luis, mira, creo que tenemos que analizar esta desmemoria que tenemos a veces como sociedad civil de todos los hechos constantes que pareciera que van perdiendo la importancia. Dentro de todo el caos que vivimos, reformas, ajustes, tenemos una memoria, creo, Jorge, de corto plazo. Hace 5 años, y recordará todo el auditorio, nos estábamos desgarrando nosotros las vestiduras cuando se anunciaron las desapariciones de las policías federales, las locales, las estatales, y se venía una policía que supuestamente iba a ser civil y que se transformaba en la Guardia Nacional, que no fue sino la fusión de todas las que habían, y que no tenía un objetivo claro, Jorge. Hoy estamos a 5 años después de que la Corte también había intervenido, que esto no tendría que suceder, que ya casi pasándolo ahorita al mando del ejército, siempre se tuvo esa idea, realmente se mintió, hubo gente que le creyó, en este caso al Ejecutivo, que era un tema civil, lo cual no iba a ser militar, y ya hoy fuera máscara siempre, como decimos, es una parte intencional totalmente que se haga militar. ¿Qué analizar la Guardia Nacional, Jorge Auditorio? Una, porque no ha dado resultados como se esperaba, por la simple y sencilla razón, Jorge Auditorio, que carece de objetivos claros y evaluados. No es que los elementos sean malos, no es que se desconfíe en este caso de las fuerzas castrenses, que ya prácticamente lo son, sino que tú conformas un cuerpo policíaco, en este caso civil en apariencia, pero que no tiene un objetivo claro y no tiene un punto de evaluación. Por lo tanto, ¿de quién es la culpa? Del que lo diseña prácticamente y los que lo avientan a la calle. Fue planeado bajo 3 premisas que hoy ya son totalmente claras, que son erróneas. ¿Cuáles son esas 3 premisas? Se partió diciendo que la pobreza genera violencia y por lo tanto se iba a atacar a los temas de pobreza. Es como si los estados más violentos fueran los del sur, lo cual no es el caso, y dejar de fuera el Bajío y toda la parte norte. Por lo tanto hay una desconexión entre la política y la política pública, Jorge. La segunda premisa que se hizo es que se pensaba que con solamente una presencia militar, lo cual, auditorio, creo que todos nos hemos malamente acostumbrado a ver militares en todos lados, que con solo su presencia y no con el uso legítimo, lo repito, con la fuerza del Estado, Jorge, la violencia disminuiría. Por eso vemos estas escenas tan atroces para mí, donde hay población, donde la población toda enardecida golpea militares, golpea gente de la Guardia Nacional, que no debería ser, Jorge, porque no estamos utilizando la legítima fuerza del Estado, pero me remonto a no hay un objetivo y una precisión de cuál es su actuar. Hoy, Jorge, a pesar de que hay mucho militar en la calle, hay más reportados, más de 170 grupos del crimen organizado, por lo tanto habría que evaluar la funcionalidad. Y el tercer punto, Jorge, se parte de una premisa donde el presidente creía que concentrando él todas las decisiones pacificaría el país como arte de magia, Jorge, sin inteligencia, sin estrategia, sin un cuerpo de investigación. Y para eso te pongo a ti, Jorge Auditorio, un ejemplo muy claro. Una policía municipal, alrededor de entre 500 y 700 elementos al año, pone ante el Ministerio Público, Jorge, entre 1,000 y 2,000 presuntos criminales para que se hagan carpetas de investigación. Nada más los números: 700 policías, aproximadamente 2,000 carpetas de investigación. La Guardia Nacional en el 2022, Jorge, con 130,000 elementos en el país, mandó solamente 2,600 carpetas o 2,600 presuntos criminales a investigar, prácticamente lo mismo que hizo una policía municipal, Jorge, con 700. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es de estructura, nuevamente, de cuál es el objetivo de la Guardia Nacional. Se viene, Jorge, esta reforma, que prácticamente, como lo venías analizando tú, Joaquín, hace rato, prácticamente podría pasar sin quitarle una coma.
donde se transfiere toda la parte operativa y administrativa de la Guardia Nacional al Ejército específicamente. Por lo tanto, tendríamos ahorita Guardia Nacional, la Sedena, toda la Marina, quienes acumulan muchas quejas de derechos humanos, que en el 2020, ya lo había mencionado, la Suprema Corte dijo que no tenían o que tenían que ser civil este cuerpo policíaco, y sin embargo no se hizo, se desacató la orden, Jorge, y ahora además de la infraestructura, de todos los proyectos que está haciendo la parte de la Sedena, toda la parte militar, también viene la parte civil que de origen ya estaba así. ¿Cuál es el reto que tiene la próxima presidenta, Jorge, cuando se le presenta un país con 200,000 homicidios y con 50,000 desaparecidos en todo un sexenio, Jorge, cuando no tienes un cuerpo policíaco que precisamente haga o se estructura a través de un Estado de Derecho y y use la fuerza legítima del Estado? Uno, habría que seguir, que hasta ahorita no se ha pronunciado al respecto, qué estrategia pretende utilizar. Hoy hay que decirlo con todas sus palabras, aunque a ellos, me refiero a la gente que está en el poder, no les gusta, hay militarización, sí hay militarización en términos de la seguridad, pero también, Jorge, los expertos dicen que hay militarismo. ¿Y a qué se refiere? A que son los encargados de las empresas de gobierno. Por lo tanto, no tan solo es un tema de seguridad en la parte militar, sino es tan solo, los vemos en los aeropuertos, los vemos en las construcciones de obras que antes eran civiles, los vemos en el Tren Maya, los vemos en Dos Bocas, los vemos en todos lados, Jorge, construyendo. Y hay un crimen organizado, lamentablemente, Jorge, que está ganando cada vez más y más territorio, diversificando. Estamos hablando ya no tan solo de drogas, sino de tráfico de personas, un problema severo de huachicoleo, que esta semana acaba de salir también, de tomas clandestinas de turbocina, ¿no? Prácticamente sofisticando ya el mercado. Y como bien lo dijiste, Jorge, una impunidad en delitos como, por ejemplo, cobro de derecho de piso, del 99% a nivel nacional. Por lo tanto, ¿en manos de quién estamos, Jorge? ¿En manos de cuál cuerpo o de qué cuerpo de seguridad estamos en términos de a quién te le acercas? A los ministerios públicos, a la Guardia Nacional, ahora a los militares, para que hagan funciones, ojo, y por eso vienen tantas quejas de derechos humanos a las cuales no fueron entrenados, Jorge. Es un tema de protección a la soberanía del país, protección en contra de los enemigos de la patria, haciendo funciones que debería de hacer una policía entrenada con la parte civil. Seguimos preguntándonos, Jorge, cómo explicar esta dicotomía, tanta aceptación del presidente con los altos niveles de popularidad que tiene, pero que sin embargo también la gente refleja que hay una baja percepción de que la seguridad está en buenas manos y que la seguridad está mejorando. Por lo tanto, tenemos un líder que la gente en el tema popular tiene una alta aceptación, pero que también la gente sabe que no funciona. Por lo tanto, es un tema nuevamente, ¿no?, de populismo, de mentiras, de esta manera extraña, muy extraña en cómo se comporta o cómo nos estamos comportando nosotros los mexicanos, Jorge, con un esquema nuevamente de políticas públicas complejo o nulo, con un esquema de partidos políticos que también se están desgarrando nada más por sus puestos, y seguimos, Jorge, acrecentando el tema de la militarización. No debemos de perderle el ojo, Jorge, no debemos de perderle el ojo a la militarización, porque no ha disminuido el tema de la violencia en el país. Y como te decía en otras entregas, Jorge, las semanas pasadas, ya no hay pretextos de que el pasado no lo hizo, el pasado son ellos, y necesitamos ver los resultados y ver cómo queda, después de esta aprobación de las reformas, Jorge, la militarización, si realmente reduce la violencia, y vamos a hablar un tema de paz. No, es complejo, Jorge, y me quiero ir a un punto que acabas de tocar. Comparto completamente tu análisis, pero me quiero ir a este punto que acabas de decir. La oposición no deberían en estos momentos, y voy a hablar exclusivamente del PAN, estar hablando sobre este tema en específico, estar hablando sobre los riesgos de la reforma judicial, al Poder Judicial que se están presentando, también estar defendiendo, y deberían de estar defendiendo,
en estos momentos con el Tribunal Electoral y con el INE, la sobrerepresentación en el Congreso del Estado, entre otros muchos temas, la inseguridad que bien indicas, un 99% de cobro de derecho de piso y no hacen absolutamente nada, muchas secciones y segmentos entregados al crimen organizado, regiones completas del país tomados por la delincuencia como tal, entre muchísimos factores que hay negativos que se tienen que resolver y que tendrá que resolver el nuevo gobierno, la nueva presidenta Claudia Sheinbaum y la oposición, específicamente el PAN. ¿Qué están haciendo? Despedazándose entre Marco Cortés, Felipe Calderón, Javier Lozano, pero de una manera grotesca, vaya, de burla como tal. ¿Esa es la oposición que necesita nuestro país? Digo, hay que hacer esta pregunta tal cual. Por otro lado, Alito Moreno, también del PRI, queriendo volverse a reelegir cuando han tenido pésimos resultados electorales. La gente no cree en los partidos políticos, no cree en el PRI. El PRD pues prácticamente ya no existe, no cree en el PAN, tampoco cree en el Movimiento Ciudadano como tal, aunque haya crecido y lo que quieran y manden, pero tampoco creen, Jorge. Entonces, ¿ante qué escenario estamos plantados en nuestro país cuando la oposición política está en otro tema que no es en el que debe de estar? Jorge, creo que tenemos una oposición política en los niveles más bajos de credibilidad y en los niveles más bajos de consistencia en temas de qué es lo que predican. Es un canibalismo por las posiciones, es un canibalismo por las prebendas, es un canibalismo por conservar nada más los votos que te den esas partidas, esas prerrogativas anuales para conservar, y han dejado totalmente de lado, lo cual no ha percibido la gente y por eso vota quizá también por otra opción donde piensan que puede ser diferente, Jorge, y no midiendo las consecuencias que se puede tener de un partido totalitario. Estamos en los extremos y en lugar de recomponerse, no lo hicieron hace 6 años, Ojo, no lo hicieron hace 6 años y estas son las consecuencias. Y pareciera que tampoco lo están haciendo 6 años después, de reestructurarse, de refundarse, de repensarse, Jorge, y de ver qué es lo que está pidiendo la gente. Y no lo están haciendo, están nada más yendo a sus nichos de cotos de poder y prácticamente se vuelve el juego de a ver cuántos van a negociar para pasar cuáles reformas, y estamos en una cúpula solamente, Jorge, de dirigentes no pensando en el país, para absolutamente nada pensando en el país. No están pensando en México en 0 posiciones, están pensando en conservar solamente los puestos, Jorge, y las prerrogativas, y que vaya circulando como tenga que circular. Y es lamentable el papel de los partidos políticos. Nuevamente, otra vez tenemos que reactivar sociedad civil, sí hay que reestructurarnos mucho, es una sociedad civil sin recursos, con muchas ganas, pero hay que recordar algo al auditorio, Jorge, que es cifra económica. 25% prácticamente de la economía del país es del Estado, es pública, y el 75% de los privados. Hay que reaccionar de los privados, Jorge, si no, no va a cambiar, y si no, no tenemos cómo exigir también que cambie lo público. Pues sí, ojalá que venga por ahí, Jorge. Pues vamos a estar contigo la siguiente semana, si nos permites, con más análisis sobre esto, y me gustaría que sí pudiéramos entrarle a esto que comentamos al final, Jorge, la sociedad civil organizada, cómo puede salir a dar la cara, y sobre todo que rebasó con mucho a los partidos políticos en general, pero sobre todo a los de oposición, que dan vergüenza absolutamente todos, y por ende lo que estamos viviendo actualmente. Jorge, pues si nos permites, la siguiente semana nos aventamos este análisis. Claro que sí, Jorge, con mucho gusto, y a darle al tema de sociedad civil. Te mando un fuerte abrazo y un saludo a todo el auditorio. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx, en nuestro proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general. Vámonos al corte, regresamos.